Decir adiós por Astrid Ortiz. Narración por Kelly de A Buen Puerto. Capítulo 29, parte 2. Dos muñecas iguales. ¡George! El asistente de Albert detuvo el paso al escuchar la voz de la muchacha. Al voltearse, ella advirtió la ausencia del pintoresco bigote y no pudo evitar reír. No te ofendas, George. Pero te has quitado muchos años de encima. George sonrió. No eres la única que piensa de esa manera. De pronto, todo el valor que había reunido para acompañar a Albert a Pittsburgh se habían evaporado como el rocío, y una vez más la ansiedad lo arropó, al punto de querer salir corriendo de la cabaña. Pero entonces pensó en el señor Albert y en lo ingrato que él sería con su jefe si él perdiera la oportunidad de hablar con Candy, lo que conllevaría años adicionales de silencio para el rubio. Para Candy, George siempre se había caracterizado por ser un hombre aislado, con sus sentimientos cerrados al escrutinio público, pero ansioso. El George que ella conocía tomaba acción con firmeza y seguridad, a pesar de pasar desapercibido algunas veces, pero el hombre que estaba frente a ella, además de lucir más joven y apuesto, se veía desesperado por comunicar alguna idea o secreto, apretando entre sus manos un pequeño bulto envuelto en un saco. Recordó la última ocasión en que había compartido con él aquella noche de Año Nuevo, sin olvidar el abrazo mediante el cual había sentido de repente un lazo que la acercaba más a él, y a partir de ese momento George se había mantenido presente en su pensamiento, aún durante el tiempo que ella y Terry estuvieron en Taormina, y no lograba explicar por qué él había dejado de ser para ella el leal administrador de los Andry, y ahora adquiría un gran significado en su vida. Pobre George, pensó, sin comprender por qué su piel temblaba ante la imagen de un George lloroso que la abrazaba en medio de la nieve. Debes sentirte muy solo, sin familia ni amigos que te comprendan, a excepción de Albert. De súbito tuvo deseos de abrazarlo, hasta que se percató de las palabras que él había pronunciado. «Me trataste de tú». En un gesto muy repetido por ella, él se rascó la cabeza varias veces. «Es cierto, Candy, lo siento». «No lo lamentes, me gusta», dijo ella para su propia sorpresa. Por mucho aprecio que ella le tuviera entre ambos, siempre había existido una formalidad que había hecho imposible una mayor cercanía. Pero ¿por qué desearía ella estar más cerca de George y en qué momento comenzó a verlo de un modo diferente? Como intuyendo un repentino cambio en la chica, George se aproximó con cautela, anhelando tomarla en sus brazos como nunca antes lo había hecho, y su miedo inicial de no ser bien recibido se disipó de inmediato. Se acercó a ella con la intención de darle un abrazo cuando Albert, quien observaba desde el marco de la puerta, intervino. «Temo que tendré que despedirte, George. Llevas años trabajando conmigo refiriéndote a mí como usted, pero no haces más que ver a Candy y rápidamente entras en confianza. Es imperdonable», exclamó, provocando la risa de todos, lo cual George agradeció en silencio, pues sabía que el señor Albert trataba de alivianar la situación. «Si así lo quiere, señor». Al ver la expresión de asombro del otro, corrigió. «Como quieras, Albert». «Ustedes deberían llevarme a cenar por haber logrado que George nos tutee», gritó Candy elevando los brazos al aire en señal de victoria, para luego dar paso a su tradicional guiño de ojo. «Algún crédito tienen que darme por este acontecimiento, ¿no creen?». Al ver los ojos danzantes de la enfermera, George esbozó una cálida sonrisa, y una voz más desistió de la idea de revelar su gran secreto. En cuestión de meses, las juveniles colas de caballo habían pasado a otro plano, y su cuerpo había adquirido las proporciones de una mujer adulta, demasiado rápido. «No te engañes», pensó. «Ella luce diferente ante tus ojos porque llevabas varios meses sin verla». «¿Qué llevas en ese saco?». Justo cuando había resuelto hablar de otros temas y concentrarse más bien en el señor, en Albert, George escuchó la voz de Candy preguntar con curiosidad acerca del misterioso contenido que había llevado consigo a lo largo de todo el viaje en el tren. Miró a Albert en busca de una solución, y este último no tardó en leer la súplica en los oscuros ojos de su empleado, por lo que dijo: «Candy, ¿recuerdas cuando te dije hace unos minutos que había un asunto muy importante del cual debemos hablar?». «Claro que lo recuerdo», exclamó ella.
Pero, ¿qué tiene que ver eso con el saco que lleva George? Tiene todo que ver, respondió George en lugar de Albert. ¿Acaso no te has preguntado por qué me encuentro aquí en Pittsburgh? Supongo que para acompañar a Albert, entre otras cosas. Dios, esto no sería fácil. Decir adiós a 2 décadas de silencio se había vuelto tan pesado como el haber llevado la pesada carga de secretos sobre sus hombros por tanto tiempo. Entonces la información brotó de sus labios, antes que algún otro comentario inapropiado escapara de su interior. Sé quiénes fueron tus padres, Candy. Pero ella no le permitió continuar. Vamos, chicos, no tienen por qué bromear para darme ánimo, y menos tú, George, que no sueles hacer chistes. En eso, un desagradable mutismo arropó la sala, y a medida que Albert atravesaba el cuarto para quedar al lado de su hombre de confianza, Candy alcanzó a ver un fugaz pero elocuente cruce de miradas entre ambos hombres, a lo que ella se llevó las manos a la cintura, en un gesto jocoso para aplacar la creciente aceleración de sus latidos. ¿No estarán hablando en serio? ¿O sí? Mostrando una amplia sonrisa, lo señaló con el dedo índice. Claro que estás bromeando, George. De lo contrario, no hubieras esperado tanto para contarme sobre algo tan importante. Sin embargo, sus palabras cayeron al vacío al ver reflejada la preocupación en los rostros de sus 2 amigos, por lo que George puso fin a las especulaciones. Ahora que los 3 tenemos la confianza de hablarnos de tú a tú, fuera de toda formalidad, me gustaría que me escucharas con calma, pues a partir de hoy ya nada será igual para ninguno de nosotros, incluyendo a Albert, quien pudiera salir perjudicado sin merecerlo, a consecuencia de lo que estoy por contarte. Dijiste algo sobre mis padres. ¿Qué relación guardan tú y Albert con mis padres? Para entonces Candy había hecho a un lado las bromas, pues el aire que se respiraba se había tornado tan denso como un continente y la tensión era casi visible. ¿Qué sabes tú sobre mis padres, Albert? Primero debes escuchar lo que George tiene que decirte, sugirió el rubio con voz temblorosa. ¿Desde cuándo Albert se entrecortaba para hablar? De pronto recordó la última plática que había sostenido con Annie poco después del encuentro de ambas en el hogar de Pony, y la chica de cabellos oscuros estaba por contarle acerca de la persona que la había dejado tirada en una canasta cuando era recién nacida. Todo esto, según la versión del tío Jack, pero para entonces Candy, en un guiño de ojo, había dado por terminada la conversación bajo el pretexto de que, con la señorita Pony y la hermana María, a mi lado no necesito saber nada sobre mi origen. Haciendo a un lado dicho instante, iba a hacer un comentario respecto a la extraña actitud de Albert cuando sus ojos se desviaron, una vez más, al objeto oculto entre las manos de George, a quien preguntó: ¿qué es lo que yo no sé que tú sí? George tragó saliva, pues la voz de Candy estaba cargada de un ligero tono de reproche, como si él fuera un extraño que se había apropiado de una verdad que ella creía exclusiva de sí misma y de nadie más. Todo, dijo al fin, para luego dar comienzo a una historia cuyo desenlace bien pudiera llevarlo a la redención o a la perdición. Hace 21 años conocí a una encantadora jovencita, mencionó, tomando asiento inconscientemente en una butaca cercana, seguido de Candy y Albert, quienes hicieron lo propio en otros asientos. Para entonces yo debía contar con ¿cuántos? 19, 20 años a lo sumo, pensó en Eleanor, quien le llevaba unos 2 o 3 años, y no pudo evitar sonreír ante el dato, pero luego retomó el control de sus palabras y actos. Yo era un joven proveniente de una familia con un nivel social respetable, mas no acaudalado, contrario a mi novia, quien era pobre y tenía una única familia, su abuela moribunda. Aún así, el destino quiso que nos topáramos una tarde en el pueblo, mientras ella compraba unos remedios para su abuela, mientras yo daba un paseo por las tiendas. Ella iba tan deprisa en su anhelo por administrar el medicamento a su abuelita que no se había fijado que yo caminaba en sentido contrario, y tropezó conmigo haciendo que ambos cayéramos al suelo. ¿Y te enamoraste de ella a primera vista?, preguntó Candy con curiosidad, olvidando el motivo por el cual escuchaba la anécdota. Así fue. Ella era tan tímida y triste, pero al mismo tiempo
al mismo tiempo tan llena de esperanza, que quedé embelesado con su belleza y sus ojos apagados por la dura vida que llevaba, y a partir de esa primera vez fuimos inseparables. Así que ella también se enamoró de ti. En son de broma lo señaló con dedo acusador. ¡Qué callado te lo tenías! Él volvió a sonreír al verla tan entusiasmada, pero decidió continuar. Nos complementábamos el uno al otro. Por un lado, ella era tranquila y adorable, mientras que yo, aunque me conoces como un hombre no muy comunicativo, lo cierto es que para el tiempo en que mi novia y yo nos enamoramos, la gente se refería a mí como el que no podía estar más de 2 segundos en un solo lugar. ¿Por qué te llamaban así? Porque era verdad. Siempre me desplazaba de un lugar a otro, ya fuera remando como cabalgando a caballo, y era tan inquieto que como pasatiempo solía trepar árboles, al igual que tú. Dejé de hacerlo hace unos meses. Esto supuse, comentó él sin entrar en detalles. Era tan grande el amor que sentía por mi chica que nuestros encuentros iban más allá de los besos y abrazos, y cuando me reunía con ella en privado, ella se entregaba a mí por completo. No tienes que ser tan explícito. Creo entender lo que ustedes dos hicieron, dijo Candy abruptamente, sintiendo como su rostro se ruborizaba mientras reía. Aunque carezca de sentido, es necesario que escuches a George hasta el final, sugirió Albert con tal seriedad que ella acató su pedido sin objetar. Al cabo de un tiempo, prosiguió George, mis padres acordaron que yo trabajara para la familia Andre, particularmente el cuidado del niño William. Con gran alegría fui a darle la buena nueva a mi enamorada, pues con la responsabilidad de un nuevo empleo se ampliaba el horizonte para ambos, y nuestros deseos de contraer matrimonio habrían de materializarse. Sin embargo, cuando le di la noticia, en vez de alegrarse, se echó a llorar sin consuelo y desapareció corriendo de mi vista. ¿Y la alcanzaste?, preguntó Candy. Él negó con la cabeza. Ese día ella fue más escurridiza que yo y huyó de mi lado, sin que yo comprendiera por qué. Aunque estuve largos meses visitando los lugares que frecuentábamos, nadie supo más de ella, ya que incluso había abandonado la ciudad en compañía de su abuela. Sufrí muchísimo de solo pensar que ambas estuvieran pasando hambre y necesidades, o peor aún, que hubieran muerto por cualquier causa, hasta que recibí la carta. Apretó aún más aquello que llevaba en el saco. Acudí a su llamado, pues luego de haber vivido en distintos estados, ella había regresado a Illinois. Estaba sin su abuela, quien había fallecido semanas antes. Cuando llegué al hotel, respiró hondo. Agonizaba en el lecho de la habitación, junto a una enfermera que había sido llamada por el personal de la hospedería, y a pocos pasos de donde ella se encontraba, una recién nacida lloraba con tanto desespero que no tardó en capturar mi atención. Mi novia hizo un débil gesto con la cabeza para que me acercara a la cunita que le había regalado un huésped del hotel, y en cuanto vi a la pequeña, bastó mirarla a esos espléndidos ojos para saber que era mi hija. No se parecía a mí. Al contrario, sus rasgos eran idénticos a los de su madre, pero sabía que era mi hijita. Se detuvo de repente, pues el amargo sabor en la garganta que precedía a las lágrimas que le impedía hablar, y Candy contuvo la respiración, pues era obvio que a George, quien rara vez hablaba sobre sí mismo, se le dificultaba articular sobre su pasado, y ella sintió el repentino y desconcertante deseo de saber qué había acontecido en la vida de este hombre, que lo había hecho aislarse emocionalmente del resto del mundo. Pero ¿por qué tenía la impresión de que ella formaba parte de este relato? Sin liberar el aire que había tensado en sus pulmones, preguntó: ¿Estás bien, George? Albert se inclinó hacia adelante en apoyo a su amigo, pero este último extendió un brazo para detenerlo. Luego de tantos años ya era tiempo de liberar a Albert de todos los secretos que con tanto celo había guardado. Mi amada pidió que tomara a nuestra criatura en mis brazos y no tuvo que pedirlo 2 veces, pues mi corazón de padre había hablado antes que profiriera palabra o reacción alguna. Luego ella me confesó que se había marchado porque no quería que su estado de gravidez arruinara mi futuro con la familia Andre, lo cual consideré absurdo, pues lo único que me motivaba a cumplir cabalmente con mis deberes era construir un futuro junto a ella, y no lejos de ella. Se estrujó los ojos con los dedos en un intento por borrar la dolorosa imagen de su mente.
y al cabo de unos minutos mi adorada novia y madre de mi pequeña falleció, perdiendo la batalla contra la tuberculosis que la había atacado a lo largo de todo su embarazo. Una fuerte opresión en el pecho aceleró la respiración y los latidos de Candy. Deseaba hacer tantas preguntas, pero al mismo tiempo no quería saber nada. ¿Acaso presentía que las respuestas a dichas preguntas le arrancarían más emociones de raíz? Por lo que sería más seguro asegurarse en el beneficio de la duda, o más bien sabía dichas respuestas aún sin haber cuestionado nada. Pero la siempre imperante curiosidad de la enfermera pudo más que todos sus miedos. ¿Cómo era esa bebita? Al escucharla, George Johnson supo que ya era hora de dejarse de rodeos. Pero ¿cómo? Si la muchacha se había enajenado del mundo, ahogada en su propio sufrimiento por haber dejado ir al amor de su vida. ¿Quién era él para añadirle otra pena? Buscó a Albert a la espera de una reafirmación de aquello a lo que había venido, y la encontró en los insistentes ojos azules. Con firmeza se dirigió a Candy y la miró fijamente a los ojos, pues si no lo hacía, nunca más tendría el valor de decirle la verdad. Al igual que su madre, dijo con voz temblorosa. La blancura de su piel contrastaba con unos bellos ojos tan verdes como las esmeraldas. Si bien la información no le había tomado por sorpresa, de todos modos las palabras de George se infiltraron en las arterias de Candy, quien abrió la boca para hacer más preguntas, pero no tenía caso. No le quedaba más remedio que dejarlo culminar. Entrelazó las manos en un intento por controlarse, con el silencio como único comentario. Pero George aún no terminaba su descripción, y ahora que al fin había ventilado los misterios de su pasado, se mostraba elocuente e imparable. Su cabello era tan rubio como el sol de la mañana, y cada vez que me buscaba con sus tiernos ojitos, pues aún no podía ver, me parecía estar viendo a un ángel. Susurró, sin quitar la vista de la enfermera, quien de inmediato se volteó para ver a Albert, pero este último solo bajó la cabeza como nunca antes lo había visto hacerlo en su vida. ¿Qué tanto sabes sobre esto, Albert? ¿Y por qué no dices nada al respecto? Quiso reclamarle, pero por alguna razón intuyó que él estaba más que consciente de las consecuencias que conllevaría la confesión de su empleado. Sintiéndose sorpresivamente sola, más sola que durante las pasadas semanas viviendo solo con Clint en la humilde cabaña, se levantó de su asiento y comenzó a dar atropellados pasos de un lado a otro de la sala, hasta que alcanzó la barbilla en aparente desafío. Muy lejos de las murallas de valor que había edificado y que ahora se derrumbaban a cada segundo. ¿Qué fue de esa niña, George?, inquirió con sarcasmo, como si apenas lo hubieran acabado de conocer, y con la precaución de quien se protege de un enemigo al acecho. Sin apartar la vista de los ojos negros, mantuvo la quijada en alto, exigiendo una contestación, y George no la iba a hacer esperar más tiempo, pero a medida que ventilaba más sucesos del pasado, llenaba de lodo el alma de ella. Miró a Albert una vez más en señal de aprobación, antes de explicar. Estuve unos minutos llorando, así como mi bebita, pues de un modo u otro ella había intuido que algo grave había ocurrido con su madre. Cuánta soledad me había arropado entonces, y también cuánta felicidad, pues entre mis brazos tenía el regalo más grande que Dios me había enviado. Candy vio con impotencia cómo sus manos actuaban por sí solas y quedaban separadas la una de la otra, abandonando la seguridad de su pecho y cayendo a sus costados. Las mismas comenzaban a temblar, pero una vez más, Candy trató de mantener la calma. «Serénate», se ordenó, «y deja que George continúe». Pero George había advertido la frialdad con la que ella lo observaba y sintió lástima de la chica, pues de seguro su corazón estaba hecho trizas por las dudas que se habían erigido alrededor de ella a medida que él hablaba. Estuve unos meses cuidando de mi pequeña gracias a un permiso especial que me había otorgado la familia Henry. Nunca supieron por qué les había pedido un tiempo de vacaciones, y el señor Albert apenas era un niño de 7 u 8 años, incapaz de comprender lo que pasaba a su alrededor, aun cuando él y yo éramos inseparables. Volvió a mirar al actual patriarca de los Henry antes de añadir:
Sin haber contado a nadie, ni siquiera a mi propia familia, lo que había pasado, me refugié con mi hija en la soledad de un apartamento, pues aunque era joven quería afrontar por cuenta propia la responsabilidad y el disfrute de mantener a mi chiquilla conmigo. La quería solo para mí. Y si era así como dices, interrumpió Candy con voz cortante, ¿cómo es que no estás con ella ahora mismo? Candy, gritó Albert, deseando que ella se retractara de sus palabras de reproche. Está comenzando a entender, descubrió con asombro. Oh, por Dios, ya está comenzando a entender. Una espina punzante parecía clavarse en lo más profundo del corazón de George. Estaba preparado para lo peor, pero no sabía que sería tan doloroso. Muy a su pesar y casi agonizante ante el creciente desprecio de Candy, reunió el coraje para terminar con 20 años de sufrimiento y remordimientos, los suyos y los de otros, aunque ello marcara el fin de sus días con Candy, ganándose el odio de la muchacha para siempre. Al cabo de un tiempo, el último sueldo que había recibido de los Andrews se me había agotado, y ellos me necesitaban de regreso, y sentí que mi trabajo peligraba, aunque estaba más que dispuesta a sacrificar mi empleo con tal de no perder a mi hija. Tragó saliva, pues de nuevo las lágrimas amenazaban con traicionarlo. Era tan hermosa como su madre, pero había adquirido mis gestos e incluso mi personalidad, pues para entonces yo era un joven muy alegre y lleno de vida. En mi niña me veía a mí mismo, así como a su madre. Caminó unos pasos, sin darse cuenta que había dejado el saco tirado en el asiento. Pero el brote de tuberculosis que afectaba a todo Illinois no se había disipado por completo, y encima había tenido noticias de que toda mi familia estaba enferma, y por desgracia yo también comencé a experimentar los síntomas de ese mal. Todos a mi alrededor morían, y lo cierto era que yo ansiaba de ganas por estar con los míos y ayudarlos a recuperarse, pero no quería exponer a mi hija que padeciera alguna dolencia, siendo así tan pequeñita. Entonces se me terminó el dinero, pero no podía regresar al lado de los Andrews por temor a lo que ellos me rechazaran al encontrarme en una situación de salud precaria, y mi niña había dejado de ser alegre para llorar de hambre porque le faltaba el alimento. Sintió que le temblaba la barbilla, pero debía conservar el aplomo, al igual que Candy, aunque esta última se había sujetado a una pared, pues las piernas le flaqueaban. Con la aflicción de quien espera la derrota aún antes de terminar la lucha, él la miró a los ojos. No me quedaba otra salida que dejarla al cuidado de otras personas, de buenas personas, mientras me recuperaba por completo y hablaba con mis padres y los papás de Albert sobre la existencia de mi hija, y así las cosas habrían de regresar por ella, esta vez para no separarnos nunca más. Las manos de Candy, incrustadas en la delgada pared, temblaban más allá de lo posible, y un fuerte zumbido en los oídos le impedía pensar con claridad. Los latidos de su corazón, más que un desbocado galope, ahora eran como martillos cuyos golpes traspasaban su epidermis. A pesar del súbito silencio, se tapó los oídos, pues no quería seguir escuchando. El eslabón perdido en su vida había aparecido. Y lo que era peor, siempre había estado a su lado. Tenía muchas preguntas por hacer, pero ¿qué sentido tenía confirmar lo que tanto había temido? Que había sido cruelmente abandonada por su padre en una fría noche invernal. No podía tratarse de ella, y mucho menos de George. No podía esperar tal cosa de George. No, ella no era la protagonista de tan fatídico drama. Sin embargo, no pude evitar musitar el nombre de un lugar. El hogar de Pony. Mantuvo la mirada fija en los oscuros ojos del administrador y vio con horror cómo la sola mención del albergue había encendido una recóndita llama en las pupilas del hombre, y antes que ella asimilara lo que estaba ocurriendo, él hizo eco de sus palabras. Había escuchado hablar sobre un hogar para niños huérfanos ubicado a pocas millas de distancia de Lakewood, cuyas encargadas proveían amor y seguridad a los chiquillos, y pensé que sería una buena alternativa para mí y mi hija, puesto que no tendría que viajar muy lejos para estar al pendiente de ella. Y fue así como una noche cayó ante el inusitado silencio que permeaba en la habitación. Aquella noche mi salud empeoró y temí que si moría,
Entonces mi chiquita quedaría huérfano de ambos padres y estaría completamente sola en este mundo, con la señorita Pony y la hermana María como único pilar en su crecimiento. Se colocó junto a una ventana para evitar la inquietante mirada de Candy. Aunque mi intención inicial era volver por mi niña, sentía tanto amor por ella que me dolía la idea de dejarla allí, aunque solo fuera un instante, pero luego pensé en el futuro que nos esperaba, y solo de mí dependería la realización de dicho futuro, a lo que, a rastras y con un gran peso sobre mis hombros, abrigué a mi bebita lo más que pude, la coloqué en una canasta, y debido a que no contaba tan siquiera con dinero suficiente para enviar por un carruaje, caminé con ella en medio de la noche hasta llegar a la entrada del hogar de Pony. Esta vez permitió que rodara una lágrima por su mejilla. Ella iba riendo durante todo el trayecto como siempre solía hacer, y también como yo mismo solía hacer en el pasado, y cuando ya me encontraba a un paso de abrir la cerca del lugar, dispuesto a hablar con la señorita Pony y contarle sobre mis planes, mi pequeña dejó de reír, como intuyendo lo que estaba por suceder, y mi voluntad flaqueó. Caí de rodillas sobre la nieve y lloré como un niño, pues ya había perdido el valor para explicar las circunstancias por las cuales habría de abandonar a mi bebé. ¿Qué tal si la señorita Pony me consideraba un mal padre y luego no me permitía volver por mi criatura? Pensé en un mundo de obstáculos. Entre estos, la mirada de desaprobación de la señorita Pony y la hermana María sí, hablaba con ellas, aunque en ese momento había perdido la capacidad de pronunciar palabra alguna. Si tan solo hubiera tenido idea de cuán equivocado estaba entonces. Emitió un gemido de dolor, pues aún experimentaba las emociones de aquella noche a flor de piel, y aunque Candy no estaba ajena a las lágrimas y a los atormentados ojos de ese hombre que en cuestión de minutos se había convertido en un extraño, no sentía compasión, ni lástima, ni enojo, simplemente no sentía nada. El hermoso paraje donde vivía, así como el olor a madera de la cabaña, se había borrado del panorama, y su visión se nubló, destacando únicamente la silueta de George, pues la imagen de Albert también había desaparecido y se sintió a merced de este enemigo que se hacía pasar por George Johnson. Sí, un enemigo, porque solo un impostor sería capaz de cometer semejante monstruosidad. ¿Quién era este hombre que había averiguado sobre su llegada al hogar de Pony? Ahora no le cabía la menor duda que la niña de la que tanto hablaba era ella, pero mientras más reflexionaba sobre la declaración de él, más absurda le resultaba la historia. Entonces recordó que no era cualquier desconocido quien se encontraba frente a ella, era el mismo George en persona. La rabia que había permanecido durmiente se levantó de la superficie y le sobrevino el deseo de echarlo a patadas de la casa, pero reparó en Albert, quien no dejaba de observarlos. ¿Qué papel jugaba Albert en todo esto? ¿Y por qué no desmentía a George? Contra su voluntad, su padre adoptivo había permitido que este último explicara cómo fue que terminó abandonando a esa hija. Con toda probabilidad, al final de su relato, él estallaría en risas aclarando que todo era una broma, o en el caso más remoto, que no era ella la persona a la que hacían referencia. En esto oyó suspirar a George mientras decía: juré a Dios en ese preciso instante que en cuanto me recuperara y obtuviera un poco de dinero, volvería por ella más pronto de lo que había planeado, aunque para ello tuviera que aplazar los planes de ayudar a mi familia. Levanté a mi princesita de su canasta y la abracé tan fuerte que de la risa había pasado al llanto, haciendo que mi alma se inundara más de dolor. Y aunque había perdido las agallas para presentarme con las personas a cargo del hogar, seguía firme en hallar la mejor solución para mi hija, y fue así como me despedí de ella, no sin antes haberle dado un beso en ambas mejillas. De pronto escuché mi propio llanto, tan agudo que casi dejé caer a mi chiquita del susto, pero aun luego que permaneciera callado, seguía escuchando las lágrimas de alguien más que no era mi hija. Aclaré la vista para ver de quién se trataba o si alguien me había visto, y allí estaba, otra criatura gritando a todo pulmón a varios pasos de donde yo me encontraba. Y cuando alcé la vista para saber quién la había dejado allí, una señora gruesa de mediana edad huía despavorida hasta que desapareció.
Yo estaba incrédulo, pues jamás hubiera imaginado que 2 bebés hubieran sido abandonadas la misma noche en el mismo lugar, y que Dios habría obrado el milagro de llevar a ambas niñas allí. De repente mi rubia mimada, al escuchar a la otra, lanzó un grito para llamar la atención, y cuando vi que un pequeñín de alrededor de un año se había pegado a una ventana apuntando en dirección a mí, supe que había llegado el momento de decir adiós, pues en cuestión de segundos los ocupantes del hogar habrían de salir al exterior de la casa para ver qué era lo que tanto inquietaba a la infante, de manera que mi hija, así como la otra bebita, serían llevadas al interior de la casa y estarían a salvo. Con la confianza de que volvería por ella pronto, retrocedí unos pasos y, conteniendo la tos que tanto me afectaba, salí a toda carrera de las inmediaciones del hogar de Pony, con mis lágrimas como único elixir. A pesar de haber escuchado la misma historia una infinidad de veces, Albert no sabía qué decir, pues la barbilla de Candy se mantenía rígida en contraste con sus frenéticas manos, que continuaban sujetando la pared. ¿Qué estaría pasando por la mente de su pequeña? De seguro nada bueno, pensó, al advertir las endurecidas líneas de expresión en el rosado rostro, que ahora permanecía pálido como una flor marchita. Y no era para menos, pues para ella el mundo del cual ella había pensado que formaba parte se había resquebrajado en dos, aquel al que creía que pertenecía y otro nuevo y desconocido, un mundo que la había rodeado sin siquiera ella suponerlo, un mundo de mentiras y de decepciones. Por años Candy había admirado en silencio la integridad de George Johnson y en los últimos meses había desarrollado un cariño muy especial hacia él, incluso durante su reclusión en suelo siciliano. Pero el George que tenía de frente, además de haber alterado su físico, decía cosas crueles y sin sentido. ¿Por qué Albert no tomaba control de su empleado? ¿Y qué motivos tenía George para hacerla sufrir de esa manera? Dinero, pensó con rapidez, aunque ella sabía que George, como administrador de Albert, estaba al tanto de las verdaderas finanzas de ella, que a petición de la rubia eran muy escasas, pues la hacían sentir incómoda y mantenida. ¿Cómo, pues, tenía el conocimiento de tantas cosas sobre su niñez? Pues ni siquiera Albert conocía la historia completa, sino solo unos fragmentos de la misma, ya que no todo estaba claro para ella aún después de 20 años. No todo estaba claro, hasta ahora. De súbito recordó la visita que le hiciera Annie el día que ambos se reencontraron en el hogar de Pony. Los ojos de la hermosa morena danzaban de felicidad al detallar cómo el tío Jack había abierto la caja de Pandora sobre su origen, detallando, entre otros sucesos, la noche en que la señora que lo había cuidado había dejado a la sobrinita de éste sobre la espesa nieve, lo último que vio antes de haber desaparecido en medio de la nieve. Había contado Jack a Annie. Era un hombre colocando un bulto, y dentro del mismo lloraba otra bebé. Con ojos desafiantes, Candy enfrentó al sujeto que entre líneas insinuaba que era su progenitor. Era demasiada casualidad que alguien hubiera contado a George sobre aquella mujer que había dejado a Annie a las afueras del hogar. ¿Quién, además de la señorita Charlotte, conocía la verdad sobre aquella noche en que las vidas de ella y Annie habían quedado entrelazadas para siempre? Los seres que me dieron la vida, concluyó, moviendo la cabeza de un lado a otro, pues no concebía que el recatado amigo de Albert fuera horrendo ser que la dejara tirada a su suerte solo porque no había tenido el coraje de entrar con ella a la casa Pony. «Tú no eres mi padre», murmuró entre dientes, con una amargura nunca antes experimentada en su corta pero atribulada existencia. Un padre no deja abandonada a su hija en una noche de invierno. ¿Con qué derecho vienes a decirme que eres mi padre si no sabes nada sobre mí? Las lágrimas del otro bullían de sus ojos como cascadas, mas ella continuó destilando el veneno que se había impregnado en su interior a medida que escuchaba el inverosímil cuento de la hija perdida del ayudante de los Andry. Además, y según tus propias palabras, habías hecho un juramento de que volverías por esa niña. Y si esa niña soy yo, ¿cómo fue que nunca me buscaste? ¿Dónde quedó la promesa que con tanto fervor hiciste?
Desde que la dieran por desaparecida a principios de año, George había permanecido con el alma en vilo, rogando a Dios porque Candy estuviera bien, jurando que en cuanto ella regresara a los Estados Unidos le contaría toda la verdad, aunque al hacerlo la joven le cerrara las puertas a su vida y a su corazón. Sabía que el precio por hablar sería muy alto, mas no había imaginado hasta qué extremo tocaría las delicadas fibras del pasado de la muchacha. No esperaba que lo perdonara, y mucho menos que lo aceptara, pero tampoco estaba preparado para resistir el creciente odio que se asomaba a los ojos verdes, una expresión que no había visto con anterioridad en el rostro de ella. Al cabo de unos meses montaba a caballo en ruta al hogar de Pony, musitó, con su cara bañada en lágrimas. Y a mitad de camino una vieja carreta que viajaba en sentido contrario había llamado mi atención, pues la misma estaba repleta de viejos juguetes, y el conductor me detuvo para preguntarme si no deseaba quedarme con alguno de ellos, antes que los mismos fueran donados. Iba a darle las gracias y a proseguir la marcha cuando avisté a una muñeca, pero no era cualquier muñeca, sino la muñeca de mi hija, aquella que yo había dejado en su canasta, pues era la favorita de ella. «¡Estás inventándolo todo!», gritó Candy asustando a Clint y a Pupé, quienes corrieron al dormitorio de ella para protegerse, pues nunca antes la habían escuchado alzar la voz de esa manera. Pudo haber sido cualquier muñeca. A todos los niños les gusta jugar con muñecas. Cuando pregunté por la bebita a quien pertenecía la muñeca, interrumpió él, tratando de obviar el desespero en los ojos de ella. El hombre había contestado que la pequeña se llamaba Candice y que días antes la habían enterrado porque había fallecido, también de tuberculosis. Se formó otro nudo en su garganta al recordar aquella tarde en la que un abismo negro se había abierto frente a él con las palabras de aquel extraño, y el entusiasta George Johnson, que hasta ese día había habitado en su cuerpo, había muerto, y un ser introvertido había ocupado su lugar. No podía creer lo que había escuchado, por lo que apresuré el paso hasta llegar a las puertas de la propiedad Pony, y sobre una colina lejana una pequeña cruz había sido clavada sobre la tierra, con un listón rosado colgando de la misma, y ya para entonces no tenía sentido que bajara del caballo para hablar con la señorita Pony o la hermana María, pues era demasiada coincidencia que dos bebitas con el mismo nombre convivieran en ese hogar. Lancé un grito de agonía, pues de nada había servido el sacrificio de haberme alejado de mi hija, y ahora no solo había perdido a su madre, sino a la niña también. La vida había terminado para mí en esa fracción de segundo, y antes que alguien alcanzara a escuchar mis gritos de dolor, azoté el caballo con fuerza y el animal galopó sin freno, lo cual me sirvió de ayuda para liberar tantas lágrimas de aflicción. Mi hija, mi única hija, muerta, sin yo haber tenido siquiera la oportunidad de echarla en mis brazos. Con el tormentoso recuerdo aún en su memoria, George lloraba en forma abierta y desmedida, y un latido despertó en el interior de Candy, cuyos ojos se humedecieron al ver el llanto de quien ahora se declaraba su progenitor. «No me gusta verlo llorar», pensó, lamentando que aquel abrazo de felicitación que compartieran a principios de año hubieran terminado en lágrimas de tristeza para él. Los pies de Candy se movieron con dificultad sobre el suelo, en un insólito impulso de dar 2 pasos adelante y consolarlo, hasta que recordó que era ella de quien hablaban y que a diferencia de la versión ofrecida por él, ella estaba muy viva y muy sola. Iba a confrontarlo al respecto, pues de seguro él intentaba convencerla de que él no tenía culpa de nada, hasta que él señaló: «Transcurrieron varios años y solo 2 cosas me mantenían con vida, mi trabajo y el señor Albert. Mis parientes habían muerto con el curso del tiempo, y aunque me desbordaba de ansias de prodigar mi cariño de padre, no había nadie a quien pudiera ofrecer parte de ese cariño paternal que había quedado guardado para mis adentros, pues nadie, absolutamente nadie, sabía que había tenido una hija, ni siquiera los antiguos señores Henry». «Te daba vergüenza hablar sobre mí», ripostó Candy. «Me daba dolor», fue la pronta respuesta de él. Pero a medida que se me encomendaba más a menudo estar al pendiente del joven Albert, las actividades del chico me llamaron la atención poco a poco, y sin darme cuenta, compartir con él no solo me había servido de distracción, sino que también fue un bálsamo para mis heridas. Fue desde un inicio. Albert siempre había mostrado sentimientos puros y nobles,
Gracias a él entendí mejor la vida animal, entre otras cosas, pues a su lado aprendí y puse en práctica muchas cosas sobre la vida en familia, aquellas que con tanto afán había deseado inculcarle a mi hijita. En todos los años que Albert había contado con la ayuda de George, el rubio nunca había escuchado que su ayudante sintiera tanto aprecio por él, aunque entre ellos no hacía falta que mediaran palabras, pues era tan natural el afecto entre ambos que había dado por sentada su admiración mutua, en especial para alguien tan poco elocuente como George, quien no acostumbraba a hablar de sí mismo ante los demás, ni siquiera con él. Pero esto, el oír cómo su amigo entregaba su corazón a Candy sin dejar a un lado los años que había estado al servicio de los Andry, y mucho menos olvidando el cariño que desarrollaron ambos hombres con el paso del tiempo, un cariño de padre a hijo. Se llevó un puño a la boca ahogando así un sollozo de emoción, pues este no era el momento de George y Albert, sino de George y Candy, quien comenzó a reír de repente, mas su risa no era genuina, y por primera vez quedó consternado por el estado anímico de la chica, ya que desde su llegada a la cabaña minutos antes había advertido demasiados cambios de humor en ella, como si desechó de su mente pensamientos que no venían al caso, mientras observaba cómo las carcajadas matizadas de ironía de Candy contrastaban con las lágrimas que rodaban por sus mejillas. De pronto se detuvo, y lo que dijo a continuación lo tomó por sorpresa. Es extraño, Albert. George no pudo hacerse cargo de su hija de sangre, pero sí tuvo la valentía de velar por el hijo de otros. No hables así de él, ordenó el padre adoptivo con enfado, pues había llegado la hora de tomar cartas en el asunto. Sé que esto es muy difícil para ti, pero debes darle a George la oportunidad de expresarse. Ella detuvo su ataque de risa. ¿Oportunidad de expresarse? Luego de 20 años, observó a George con incredulidad y le preguntó, ¿qué ganas tú con decirme todo esto ahora? Después de todo dices que tu hija murió. ¿Por qué de pronto vienes a insinuarme que esa hija soy yo? Porque también me llamo Candice. Volvió a fijar su atención en Albert. ¿Y por qué tú me haces esto? ¿Acaso quieres que esté celosa por el tiempo que George estuvo contigo más que no conmigo? Si piensas así, pequeña, es porque en el fondo sabes que entre tú y George existe algo más que un nexo con la familia Andry. Su única hija falleció de tuberculosis. Esa niña no eras tú, gritó George con impaciencia, y Candy dio un brinco de susto al escucharlo hablar en ese tono. George no era un hombre de perder los estribos con facilidad, por lo que ella sintió un poco de vergüenza al provocar tal exabrupto en él, y guardó silencio, a lo que él añadió. 6 años después de que naciera mi hija, yo me rodeaba por los predios de Lakewood, mientras el joven Albert correteaba alrededor de unos animalitos, y ninguno de los dos se había percatado de que estábamos muy cerca de los terrenos del hogar de Pony. Albert se había alejado un par de metros y yo estaba sentado sobre una roca, meditando sobre mi futuro con los Andry, cuando un mapache saltarín salió corriendo de entre unos arbustos y poco después una traviesa chiquilla de cabellos dorados y botas altas apareció detrás de él gritando «¡Clean!». Una tierna sonrisa afloró en las comisuras de él. Era la criatura más hermosa que había visto en mi vida, y rápidamente pensé en la hija que tuve, y aunque la niñita corría atrás de Clint, no se había dado cuenta de mi presencia. Yo no dejaba de mirarla, pues me resultaba demasiado familiar, y cuando alcancé a ver sus ojitos, fue como si la hubiera visto por primera vez. A mi antiguo amor, pues solo en mi novia había llegado a admirar ese verde resplandor. Fue entonces cuando reparé en aquella niña. No aparentaba tener más de 6 años, la misma edad de mi hija, y mi corazón se detuvo en seco, pues yo sabía que mi bebita estaba en el cielo, lo cual había confirmado por medio de su muñeca alojada en la parte trasera de aquella carreta. Pues si estás seguro de que ella no existe, ¿por qué insistes en contarme todo esto?, preguntó Candy. Sin que ella me hubiera visto por andar envuelta en sus carreras con Clint, yo me mantuve contemplando la escena en calidad de observador, a la espera de algún otro suceso que me ayudara a aclarar mis dudas, y Dios obró el milagro de enviar a la señorita Pony a que fuera en busca de la niña. «¡Candy!», había gritado. «Otra vez dejaste tu muñeca tirada sobre la hierba», a lo que la niña corrió en dirección a la señorita Pony y exclamó entre risas. «Es verdad. No quiero que vuelvan a echarla a aquel camión por equivocación».
A pesar del tiempo transcurrido, movió la cabeza de un lado a otro con incredulidad. Tomó la muñeca de manos de la señorita Pony, la misma que años antes había sido lanzada por error al camión de juguetes y la misma que había llevado mi bebita la noche en que me despedí de ella. Y ambas niñas respondían al nombre de Candy. Pero ¿cómo se explicaba la muerte de esa otra bebita? Una vez más, el Todopoderoso había escuchado mis ruegos, respondiendo a través de la señorita Pony. Debo recordarte que no tenías 1 año de edad cuando le prestaste la muñeca a esa otra bebé. Y su mirada se había perdido en el horizonte, recordando otra época, posiblemente aquella en la que aquella otra niña de la que hablaba había perdido la batalla contra una grave enfermedad. Pero lo que hizo la niña Candy a continuación me sorprendió. Comenzó a rascarse el cabello con la mano, al igual que como yo lo había hecho gran parte de mi vida, antes de conocer a mi primer gran amor, y mi durmiente espíritu de padre despertó. Interrumpió su confesión para indagar en el rostro de Candy, buscando alguna señal de reconocimiento de la escena que acababa de contar, y en efecto una sonrisa inocente se dibujó en los rosados labios. ¿Cómo olvidar aquella mañana en la que había huido del hogar de Pony para evitar que la hermana María le hiciera pelar unas batatas en compañía de Annie? Su amiga, amante de la cocina y de los quehaceres del hogar, gustosamente se había quedado ayudando a la religiosa, mientras ella jugueteaba por los campos en complicidad con Clint, y en su carrera no se había percatado que la muñequita que llevaba su nombre había caído al césped. Contuvo los deseos de reír, pues aunque había sido una hermosa tarde, en última instancia había sido llevada casi a rastras por la señorita Pony de regreso al hogar para terminar de pelar las últimas patatas que quedaban. Miró a George y sintió que su piel se erizaba al comprender que él había sido parte de ese día maravilloso. ¿Cómo que no me había dado cuenta desde el principio si bastaba solo con verla para notar el gran parecido que guardaba con su madre? Lo oyó recriminarse. ¿Pero por qué él se sentía tan culpable? ¿Acaso no había descubierto la verdad y decidió no buscarla de todos modos? Antes que pudiera reclamarle al respecto, él adivinó sus pensamientos. Tenía miedo de ser rechazado y tampoco quería romper el encanto de lo que para mi niña había sido una vida repleta de amor. Se veía tan feliz y aventurera. No quería ser el causante de una amarga pena a tan temprana edad y... Ella terminó la frase. Y preferiste dejar que siguiera llevando una vida de huérfana, a merced de ser recogida por una familia que no la quería. Las palabras habían fluido de su boca por sí solas, aunque al hacerlo Candy sabía que estaba hablando de su corazón. ¿Quién se creía George para fingir tristeza y sentido de sacrificio y al mismo tiempo permitir que su hija corriera el riesgo de sufrir a manos de unos padres adoptivos insensibles? Ya no admiraba a George como lo había hecho en un principio. Al contrario, ahora sentía la misma desconfianza de aquella vez en que él la había apartado de la carreta que casi la hubiera llevado a México, y tuvo el repentino deseo de salir corriendo, al igual que en aquella ocasión en que él alegaba haberla visto jugando con la naturaleza. Iba a darse la vuelta para salir y respirar aire fresco. ¿Cuánta falta le hacía? Cuando él mencionó: yo no tenía conocimiento de que había sido aceptada por los Ligan, hasta que el señor Albert me comentara sobre ti, de cómo te había rescatado de haber caído por una cascada. ¿Y qué hiciste mientras tanto?, preguntó ella con reproche. Aunque el día estaba lejos de concluir, demasiados secretos habían sido revelados, y Candy deseó no haber culminado su ronda con la doctora Parsons, a pesar de los riesgos que conllevaba el desarrollo de la epidemia, pues Seven Springs no estaba exento de la misma. Albert decidió que había llegado el momento de interferir en la conversación. George y yo no sabíamos que habías ido a parar a casa de los Ligan, Candy. Al menos no hasta aquella noche en que te rescaté del río. Tú conocías la historia de George, ¿no es así? La historia de ustedes, aclaró él con tono autoritario. George me había mantenido completamente ajeno a su pasado, aunque en cierto modo me mantuvo ligado a ti sin yo saberlo. ¿Cómo así? Él me hizo prometerle que nunca te lo diría, señaló él a modo de disculpa, pero no permitiré que sigas enfadada con él.
Albert, dijo George. Debes saberlo, insistió el rubio, antes de dirigirse a Candy. Cuando era chico no comprendía por qué de repente George me llevaba tantas veces de paseo, y siempre al mismo lugar, cerca de aquel hogar de niños huérfanos. Cada vez que le preguntaba al respecto, su excusa siempre era que yo precisaba conocer el entorno fuera de la propiedad de los Andry y descubrir lo bueno y lo malo de este mundo, por lo que en cierto modo le debo a George gran parte de mi formación. Sin embargo, tomó una gran bocanada de aire. Cuando le conté sobre la muchachita que había caído de la cascada bajo la luz de la luna, él supo, o mejor dicho, intuyó que se trataba de ti. Y fue entonces cuando comprendí el porqué de todo. Se quitó la chamarra y la colocó sobre un sillón, pues sentía el sudor bajando por su espalda. En uno de los muchos recorridos que diéramos fuera de Lakewood mientras yo era un niño, George detuvo el auto en medio de un bosque, y así habíamos quedado por varios minutos, en silencio y con el vehículo apagado, hasta que le pregunté por qué no bajábamos del auto, y no bien lo había hecho cuando él me tomó por el hombro y dijo: ¿Escuchó, señor Albert? Yo no había sentido nada, a excepción del quejido de un animalito, pero el semblante de George era tan preocupante que afiné mi oído y pude escuchar con más claridad el llanto de un niño pequeño. Entonces George abrió la puerta del carro y me dio la primera y única orden en todo el tiempo que llevó de conocerlo. «Corra y vaya, a ver de quién se trata». Su mandato había sido claro y contundente, a lo que agarré la gaita y comencé a tocar la misma, tal vez para apaciguar un poco mi ansiedad ante lo desconocido, o como posible preámbulo de cómo mi vida habría de cambiar a partir de ese instante, al igual que la de George, aunque para entonces ni siquiera habría imaginado tal cosa. «¿Y qué hiciste después?», preguntó Candy con voz queda, aunque anticipaba la respuesta. Me aventuré un poco más lejos tratando de encontrar al pequeño que lloraba, y resultó que era más bien una pequeña. De bruces sobre la tierra, la niña lloraba sin detenerse y no se me ocurrió otra cosa que no fuera seguir tocando la gaita. Guardó silencio, pues con cada una de sus palabras terminaba de atar los cabos sueltos en lo que ella creía haber sido una vida sin padres, y todos los elementos que había configurado a su alrededor se habían derribado a falta de cimientos. Luego de una pausa, él continuó. El sonido de la gaita atrajo su atención, al punto que casi había olvidado la razón por la cual lloraba, aunque dudo que lo hubiera hecho por completo. Y cuando me acerqué para tratar de consolarla, ella me miraba con ojitos de asombro, como si hubiera visto a un príncipe. No tenía caso seguir relatando la experiencia sobre la colina, pues el tiempo le había demostrado que ella había alimentado ese recuerdo a lo largo de todo su crecimiento. Cuando estuve de vuelta al lado de George y yo le conté sobre mi encuentro con la dulce niña de ojos verdes, este no mostró expresión alguna, mas sus manos se habían aferrado con demasiada fuerza al volante, y por una fracción de segundo pensé que él sabía perfectamente lo que estaba haciendo cuando me envió a buscar a la niña. No obstante, él puso el auto en marcha, y más nunca volví a pensar en los motivos que tuvo George para que yo velara por la muchacha en lugar de él. Buscó a George con la mirada, y este último permaneció cabizbajo, recibiendo una puñalada en el pecho por cada confidencia que escuchaba de su jefe y amigo, pues la declaración de sus errores en palabras de una tercera persona era más comprometedora que una confesión proveniente de sus propios labios. Con un profundo pesar por la suerte que habría de correr su empleado respecto a Candy, Albert siguió narrando su parte en la historia. Una vez que George se enteró, mucho tiempo después, que tu vida había estado en peligro en medio del río y que sufrías muchas humillaciones a manos de los Ligan, me confesó lo que había detrás de todas esas ocasiones en que me había llevado a tocar la gaita cerca del hogar de Pony, al menos hasta que los Ligan te llevaran a su mansión sin que lo supiéramos. Fue así, pues como supe que mientras yo me divertía haciendo uso de mi instrumento favorito, él te vigilaba con ojos de halcón, y ni tú ni yo nos habíamos dado por enterados. Se mantuvo callado para dar espacio a su amiga para absorber todo cuanto había dicho, pues faltaban cosas por contar. Y en efecto, Candy había entreabierto la boca varias veces para argumentar las palabras de Albert, mas al recordar todos los días, tardes y noches en que había usado la madre tierra a sus anchas para realizar sus iniciales travesuras,
Su piel se erizó ante el descubrimiento de que gran parte de esos recorridos habían sido vistos bajo los ojos de un extraño. Sí, un extraño, pues en aquel tiempo ella no tenía idea de que George Johnson existía y de haberse dado cuenta desde el principio que estaba siendo observada por él durante su infancia, se hubiera asustado de tal manera que lo habría acusado con la señorita Pony y la hermana María. Sintió en particular el amargo sabor de haber perdido la intimidad de conservar dichos recuerdos solo para ella, en especial aquellos ocurridos en ausencia de Annie. Siempre había tenido la noción de ser la única en gobernar su propia vida, a excepción de unos pocos como la señorita Pony y la hermana María, y posteriormente Albert, quienes lejos de inmiscuirse en sus asuntos, impartían en ella un poco de dirección, aunque no del todo. Ni siquiera su amado Terry, con sus capacidades actorales ni su poder de convocatoria, había cambiado el rumbo de sus pasos. Y ahora, de la noche a la mañana, resultaba que George la había espiado por años, sin mover una sola ficha para sacarla de su vida en orfandad, y mucho menos para liberarla de Lisa y Neil. Y Albert, ¿cómo empataba él en este juego? Adivinando el contenido de su introspección, él explicó: Luego de aquella noche en que te saqué del río y a raíz de la descripción que había hecho sobre ti, George reveló que no había sido la primera vez que tú y yo nos encontrábamos, pues rápido dedujo que la niña llorosa a quien había ayudado a consolar años antes y la chiquilla que huía despavorida de todos los Andry para evitar ser llamada ladrona eran la misma persona. Sin más preámbulos, me platicó sobre su hija, como también de todas las etapas de su crecimiento que se había conformado con mirar a lo lejos. Con lágrimas en los ojos me abrió su corazón acerca de las razones por las cuales él no consideraba prudente decir la verdad a su niña, y aunque no estaba de acuerdo con él en algunos puntos, al final le hice un juramento de amistad y silencio, una alianza que terminaría de solidificarse más tarde. Albert no es culpable de todo cuanto haya callado, sostuvo George, evitando sin éxito que el otro continuara, pues Albert agregó, atando el único cabo que quedaba suelto. El día que te revelé mi verdadera identidad, te había comentado que mi decisión de adoptarte había sido impulsada por medio de una carta escrita por Anthony, Steer y Archie, y te dije la verdad, parcialmente. Apenas estaba adentrándome en mi adultez y la responsabilidad de comenzar al mando de la familia Andry ya era demasiado grande como para hacerme cargo de una hija adoptiva tan abruptamente. ¿No querías adoptarme?, preguntó Candy con voz apagada. No pienses mal, siempre te he estimado desde el primer día, aclaró él. Pero si bien es cierto que tus 3 amigos habían intentado convencerme, no fueron ellos, sino un buen amigo, quien logró persuadirme de que diera ese gran paso. Claro está, a cambio de que mi entrega hacia ti fuera total e incondicional. Y él por su parte estaba dispuesto a renunciar a sus derechos como padre para que yo te cuidara y te convirtiera en una dama y un buen ser humano. Se acercó a George, dándole una palmada en el hombro. Y no me he arrepentido ni por una décima de segundo. Al contrario, siempre le estaré agradecido por haberme convencido de convertirte en uno de mis propósitos en la vida. Candy observó a ambos hombres, alternando la vista entre uno y otro, pues no estaba segura de confiar en ninguno, ni de contar con ellos en lo sucesivo. Se llevó las manos a la boca, pues aunque no profería palabra alguna, su exaltación le había fatigado tanto como una decena de discursos. Finalmente preguntó a George: ¿Hiciste que Albert me adoptara? Al ver que el hombre solo respondía asintiendo con la cabeza, encontró las palabras con las cuales romper su involuntario mutismo. ¿Y qué hizo que cambiaras de proceder respecto a tu silencio? ¿Por qué ahora, George? ¿Por qué ahora, después de tantos años? Te perdiste en Italia, fue la simple y escueta explicación de él. Y juré a Dios que si te devolví a casa con vida, yo mismo te contaría toda la verdad. Titubeó antes de dar 2 pasos adelante, temeroso de ser empujado a un lado o lanzado contra la pared, pero debía correr el riesgo de verla directo a los ojos. Candy, yo soy tu padre. Albert tragó saliva, pues no era necesario que George reafirmara lo que ya había dado a entender entre líneas. Estaba claro que Candy tenía la capacidad de entender con claridad todo cuanto se le había explicado, y sintió pena por ambos, padre e hija, y muy en especial por esta última,
pues en última instancia ella tomaría la difícil decisión de aceptar a su progenitor o decirle adiós para siempre. Colocándose ahora desde la perspectiva de ella, la oyó reclamar. Hasta hoy había creído que solo Albert había llevado algunas riendas en mi vida, y ahora veo que no fue así. Tú manipulaste el curso de todo. No quise forzar las cosas, recalcó George. Al menos no fue esa mi intención. ¿No crees que debiste haberme dado la oportunidad de escoger?, cuestionó ella con su voz ahogada en llanto. Algunas personas deciden el camino que quieren tomar, pero no me diste ninguna opción. Solo me dejaste allí, abandonada en la nieve, y luego le pides a Albert que me adopte. ¿Para qué? ¿Para decirme la verdad tarde o temprano? ¿O para mirarme de lejos como siempre has hecho? Tanto me parecía mi madre que mi sola presencia te era insoportable. Mi madre, si tan solo hubiera tenido una fotografía de ella, al menos hubiera crecido con la certeza de que la mujer que me trajo al mundo sí me quería. Yo también te quiero, te amo, susurró él. No, no lo haces, gritó ella con toda la furia que en un pasado debió haber exhibido contra otros por injusticias pasadas, por pérdidas lamentables, pero por vez primera se sintió digna de expresar su ira. Albert ha sido muy bueno conmigo, el hermano que nunca tuve, y junto a él he tenido experiencias memorables, pero si hubiera tenido la libertad de escoger no lo habría pensado dos veces. Hubiera preferido vestir de harapos y pasar necesidades, pero siempre junto a mi padre. Ya había quedado huérfana de madre y mi padre era lo único que me quedaba. ¿No crees que aunque fuera en la más horrenda de las miserias habría sido más feliz sabiendo que contaba con el cariño de mi padre? Tal vez habríamos sufrido una penuria tras otra, pero el Padre Celestial no iba a permitir que nada malo nos pasara, mucho menos teniéndonos el uno al otro. Que estabas enfermo. Si hubieras tenido suficiente fe en Dios, Él te habría sanado más pronto y no hubieras pensado en separarte de mí. Pensaste que estaba muerta. ¿Por qué entonces no me buscaste cuando descubriste que no era así? Por miedo a que te rechazara. ¿Cómo crees que a mis 5 o 6 años yo tendría la capacidad de odiarte, de haberme dicho que eras mi padre? ¿En verdad creíste que te iba a despreciar o pensaste que sería más sencillo aguardar a que desapareciera de la ciudad unos meses, 20 años más tarde? Agitó la cabeza con vehemencia. Tal era mi ingenuidad que ahora que ha pasado tanto tiempo todavía conservo parte de ella. ¿No ves que fácilmente fui engañada para viajar a Sicilia? Pensó en Terry y deseó con fuerza que él estuviera junto a ella en ese momento, abrazándola y mofándose de la conversación. De seguro pensaría que todo no era más que un pésimo parlamento de una obra de teatro. A tu lado me hubiera ahorrado tantas situaciones. ¿O crees que habría preferido dormir en el establo de la familia Ligan? Ninguno de ustedes oyó una sola queja de mí al respecto y siempre he sido tolerante respecto a los errores de otras personas, pues esos han sido los valores que me inculcaron en el hogar de Pony. Pero soy un ser humano y siento y padezco como todos ustedes. No puedo seguir fingiendo que no me importan las cosas que me pasan. ¿Cómo pudiste jugar conmigo al punto de dejarme en manos de los Ligan? Debo recordarte que yo no sabía que los Ligan te habían recogido. Peor aún, me abandonaste a mi suerte y para colmo invertiste tus energías en Albert y lo trataste como un hijo. ¿Y dónde quedaba yo, separada de mi mejor amiga, quien al menos tuvo la dicha, sin saberlo, de contar con su verdadero padre y sin ningún otro pariente que me ayudara a esclarecer las circunstancias de mi origen? Su llanto se hizo más amargo. ¿No crees que a tu lado todo habría sido más fácil? Debes saber que no ha pasado un solo día que no me haya recriminado por mis errores, dijo él. A veces los seres humanos cuando somos jóvenes tomamos decisiones que no son las más acertadas. Tu decisión no solo me ha costado una vida sin padres, sino además una vida sin pasado. Suficiente, Candy, gritó Albert, cansado de la reacción de su amiga. Entiendo tu dolor y tu enojo, pero no sabía que guardabas tanto rencor. ¿No escuchaste una sola palabra de lo que dijo George? Su decisión, aunque impulsiva como tú a veces, y un tanto desesperada, no fue sino un acto de amor. Él quería lo mejor para ti.
Tal vez no pensó con suficiente claridad, como tampoco reparó en la posibilidad de que mis padres lo hubieran comprendido e incluso ayudado si él hubiera confiado a ellos su problema como una vez tenía previsto hacer. Pero ¿qué garantía tienes de que estando con él no hubieras pasado otros sinsabores? En tu vida han acontecido cosas buenas y otras no tan buenas, pero siempre han salido adelante por tu propio esfuerzo y siempre te he admirado por eso. Por tal razón, no tolero que reproches a George el curso que han tomado las cosas, pues las mismas no han ocurrido por voluntad mía ni de él, sino del Padre Celestial que tanto has invocado en la tarde de hoy, pero que al parecer olvidas en ese preciso momento. El mismo Padre Celestial que guió los pasos de tu padre hasta las puertas del hogar de Pony con las mejores madres que hubieras podido tener, pues era evidente que ya no podías contar con el calor de tu madre de sangre. El mismo Padre Celestial que te llevó a la mansión Ligan, para que a través de dicha familia conocieras a Anthony y al resto de la familia Henry, y el mismo que te llevó a Italia para que aprendieras a llevar una vida de sobrevivencia y de paso te reunieras con el hombre que amas. Buscó en sus bolsillos encontrando una liguilla para amarrarse el rubio y sudoroso cabello. Una vez me habías contado que Terry estuvo muy resentido con su madre por haberlo dejado bajo la potestad del duque de Granchester y que apelaste al buen corazón de ambos para que el perdón bañara sus corazones. ¿Por qué no puedes hacer lo mismo con tu propio padre? Terry sí tuvo la dicha de conocer a su madre y compartir sus primeros años de vida con ella. En cambio yo no tuve siquiera la forma de saber si mis padres estaban vivos o no. Hablas con la misma amargura que Lisa y siento lástima por ello, pues jamás atravesó mi mente la posibilidad de que no perdonaras a tu padre. Has pasado por alto faltas más graves. ¿Por qué entonces no puedes cuando menos comprender a tu padre? Prefiero que te enojes conmigo. Se dio fuertes golpes en el pecho. Por haberte ocultado algo tan importante, pues si él es responsable de lo que consideras que ha sido una vida imperfecta, yo soy igual o más culpable que él por haber callado, pero no lastimes a George. No albergues resentimientos contra alguien a quien ha visto llorar como un niño al no poder ofrecerte su cariño de padre. La vida te está dando una segunda oportunidad, Candy, no la desperdicies. Iba a decir más, pero las palabras se perdieron en su garganta. Quería decirle tantas cosas, entre estas la soledad en que había vivido luego de la muerte de sus padres y de su hermana, y a no ser por el altruismo y solidaridad de George, se hubiera hundido en un mar de melancolía. No obstante, aguardó porque la joven entrara en razón sobre su inusual comportamiento, aunque el cansancio producido por el trabajo no ayudaba a que ella se tranquilizara. Incapaz de mirar por más tiempo a los ojos del hombre que había permanecido sin imaginarlo, demasiado cerca de ella muchos años y también demasiado lejos, Candy sepultó la cabeza en la pared. Todo fue planeado, mi abandono, mis estudios, incluso mi adopción, y no precisamente por ti, Albert, murmuró. Si bien sabía que Dios tenía un orden divino para la conjugación de elementos en el universo, no hallaba las razones para explicar el papel que jugaban los seres humanos en la alteración de sus destinos y los de otros. Entonces recordó que dicho ingrediente, el destino, no era otra cosa sino el resultado de la voluntad del Creador, en conjunto con las acciones tomadas por cada persona en su ejercicio del libre albedrío. No era quien para cuestionar los motivos del Todopoderoso, para orquestar la gama de sucesos que desencadenaron en su llegada al hogar de Pony, mas no dejaba de sentirse dolida, menospreciada por George, por todos los años perdidos y por todo lo que había sufrido a solas y en silencio, por distintas razones. Tú no eres mi padre, volvió a repetir. Un padre no haría semejantes cosas a su hijo, y mucho menos esperaría tanto tiempo para decirle la verdad. Haciendo acopio de una buena dosis de aplomo, George levantó la cabeza. Había ensayado en su mente todas las posibles reacciones que de Candy hubiera podido esperar, pero ninguna anticipación se comparaba con el frío recibimiento que finalmente obtuvo de ésta. Soltando un nuevo golpe de llanto, tomó en sus manos el saco que había olvidado sobre el asiento y avanzó en dirección a la puerta. Al verlo, Albert gritó: «¡No pensarás irte!». George sonrió con tristeza a su patrón y amigo. «No hay de qué preocuparse. Buscaré una posada donde dormir». «¿Pero no habíamos acordado permanecer con Candy hasta tanto yo me marchara?».
El único modo en que yo me quede con ustedes, Albert, es si ella me lo pide. De lo contrario, dormiré en un hotel hasta que ella piense las cosas. ¿Estás seguro, George? Candy necesita descansar. Ha sido demasiado para ella. En especial luego de un largo día de trabajo. Abrió la puerta para salir, no sin antes dirigirse por la última vez a Candy, quien permanecía boquiabierta contra la pared. Pase lo que pase, no guardaré ningún resentimiento por cualquier decisión que tomes respecto a mí, como tampoco espero que me perdones, aunque deseo inmensamente que lo hagas. Sosteniendo el picaporte, finalizó diciendo: en cuanto sepa el nombre del lugar donde pasaré la noche, se los informaré a través de un mensajero, y así sabrán dónde conseguirme. ¿Piensas viajar en nuestro vehículo o llamarás un carruaje?, preguntó Albert. Prefiero ir caminando, eso ayudará a despejar mi mente y a aliviar mis penas, quiso añadir, pero no quería confundir más a Candy, y sin decir más salió, y en cuanto lo hizo, Candy sintió un vértigo más intenso que otros que hubiera sufrido con anterioridad, y trató de ubicar la fuente de su desequilibrio. Cansancio, frustración. Los fuertes latidos de su corazón, que ahora parecían retumbar en sus oídos como martillos, habían aumentado luego que George cerrara la puerta, una sensación difícil de describir, aunque reconoció las señales. A pesar de haber atravesado muchas etapas en sus escasos 20 años, en distintas ocasiones se había sentido igual que ahora, con un extraño sinsabor que no la dejaba en paz. La carta de despedida de Annie, por ejemplo, había sido una daga filosa que la había apuñalado siendo apenas una niña, y por primera vez había conocido el significado de la soledad. Más tarde, al morir Anthony, casi había quedado sin aire, pues sin su amigo las rosas no tendrían el mismo aroma, y el viento no sería liviano. Luego sobrevino la fuga de Albert del Hospital Santa Juana, y sintió desfallecer al punto que había corrido en medio de la noche en busca del enfermo, pues no concebía la idea de perder a otro amigo cuando apenas lo había encontrado. Y Terry. Candy sentía que una parte de ella había muerto cada vez que se separaba de él, especialmente en Taormina, donde por segunda ocasión había tomado la iniciativa de decir adiós, y esa última despedida estaba cargada de recuerdos más profundos y significativos, momentos y circunstancias diferentes. Sin embargo, el orgullo y el amor se encontraron, luchando cada uno por doblegar al otro. Las palabras de Albert no habían pasado del todo inadvertidas, y lo cierto era que de no haber sido adoptada por los Henry, otro hubiera sido su destino. Un escalofrío recorrió su cuerpo al recordar el largo y atropellado viaje rumbo a la frontera mexicana, antes que fuera rescatada por... Era harto sabido por todos que quien había dado la orden de llevar a Candy de regreso a Lakewood había sido el señor William, como también era comprensible que quien estuviera a cargo de conducir a toda velocidad fuera el ayudante de éste. Pero con tantas personas al servicio de los Andry, ¿era en realidad necesario que fuera George, su mano derecha, quien llevara a cabo un recorrido tan peligroso? Por vez primera pensó en los peligros que de seguro George había atravesado en la accidentada y vieja carretera, y un gemido de sorpresa escapó de sus labios, pues su sobresalto no se debía a la posibilidad de no haber sido separada de la carretera donde viajaba junto a García, sino al súbito temor de que algo malo le hubiera ocurrido a George durante la jornada, y más aún, a que el sentimiento no la tomaba por sorpresa. A su corta edad no había analizado la rapidez con la que él había viajado, pues si bien ella y García iban en una carreta, para el tiempo en que George había salido de Illinois, el campesino y ella habrían llevado una considerable ventaja. ¿Cómo pues los había alcanzado a menos que hubiera ido a toda velocidad? ¿Y qué clase de persona se lanzaría de lleno a tan descabellada misión? Él bien podía haberse negado a la petición de Albert, a menos que... Una vez más, Albert siguió la dirección de los pensamientos de la chica, poniendo fin a sus dudas. Como si estuviera leyendo las conclusiones a las que ella había llegado, comenzó a explicar. Cuando George y yo supimos que los Ligan te habían enviado a México, ya habíamos acordado que yo te adoptaría, y arriesgándome a la posibilidad de que descubrieras quién yo era en realidad, me dispuse a buscarte, pero cuando fui a avisarle a George ya era demasiado tarde. ¿Demasiado tarde?
«¿Pero cómo si él nos alcanzó a mí y a García?», preguntó, hasta que vio a Albert a los ojos, encontrando en ellos una chispa de entendimiento que iluminó su desconcertada mente, por lo que terminó la frase por él. «George no salió en mi busca porque tú lo hubieras enviado, sino porque lo hizo por la misma razón por la cual decidió también acompañarte en tu primera travesía a Londres, porque le importabas y porque no hubo un solo segundo en que no estuviera preocupado por ti». Se remojó los labios. «Tenías que haberlo visto cuando nos informaron de tu viaje a México». Se preocupó. «Casi se vuelve loco. Por eso no me sorprendió que se hubiera apresurado a buscarte sin haberme avisado antes. Y en cuanto a tu cita con Inglaterra, él no quería que cruzaras el Atlántico mientras tu vida estaba empañada por el recuerdo de Anthony, por lo que me pidió que le otorgara un permiso especial para acompañarte en lo que habría de ser una nueva etapa para ti. También te convenció de que me enviaras a estudiar a San Pablo. Fue una decisión que tomamos en conjunto. Entonces, ¿por qué no fue a Inglaterra contigo cuando se enteraron de que yo estaba en Sicilia? En esta ocasión yo se lo impedí. Del modo como andaban las cosas en Europa, no era oportuno que ambos, padre e hija, corrieran el riesgo de morir. Fue por eso que ordené a George, contra su voluntad, que permaneciera en América. Lo quería vivo para cuando llegara el momento en que tú y él se reunieran. Luego ocurrió mi accidente, por lo que él no aguantó más la espera y salió a buscarme, y para entonces era inútil que intentáramos llegar a Italia sin contratiempos. El corazón de Candy comenzó a henchirse de paz, y sus pulmones se expandieron como anticipo a la euforia que le embargaba. Al principio desconocía la razón por la cual había sentido un gran vacío luego que viera a George marcharse, el mismo vacío que había experimentado durante las grandes pruebas que había tenido desde que tuviera uso de razón, y de repente todo era alegría. La alegría de haber contado con un hombre que se había sacrificado con su ausencia con tal de verla feliz y convertida en toda una dama. Y aunque la última declaración de Albert ayudó a despertar su conciencia, su alma ya se había transformado en el instante que George cerró la puerta de la cabaña. «No te vayas», susurró, a lo que Albert la miró confundido, pues no sabía si estaba dirigiendo a él, hasta que la escuchó nuevamente. «No te vayas», y la vio caminar fugazmente al interior de la casa, regresando a la sala llevando a sus manos una curiosa muñeca con su nombre grabado sobre el almidón del pecho. «Esta muñeca», dijo él con emoción. «Casi la pierdo otra vez», mencionó la rubia, apretando los párpados al recordar que de no haber sido por una excelente enfermera, ella jamás hubiera recuperado sus más preciadas posesiones. «Bendita seas, Flammy», dijo en su interior. Iba a abrir la puerta para salir cuando Albert la detuvo por el brazo. «Solo pasará la noche en un hotel, pequeña. No se irá de Pittsburgh enseguida». Un quejido de dolor escapó de los rosados labios. ¿Cómo pudo haber sido tan tonta? «Hemos estado toda la vida separados. No quiero estar ni un minuto más sin él». Y salió a toda carrera sin importar que Albert hubiera quedado solo en la casa. Pero él se las arreglaría bien. Ya habría tiempo para pedirle disculpas por haberle reprochado haber guardado el secreto de George. Aunque había perdido vitalidad durante los últimos meses, corrió tan desbocada como en aquella madrugada en Villa San Giovanni, cuando por instinto había salido al encuentro de su nueva vida como mujer en Taormina. «No te vayas», repetía una y otra vez, mientras el viento se encargaba de retirar las lágrimas de su rostro. «No te vayas». Con la vista nublada por el llanto, siguió corriendo sin detenerse a recuperar el aliento, y al cabo de unos minutos pudo apreciarlo al final del horizonte. Caminaba con la cabeza baja, sus hombros sacudiéndose con violencia. «Está llorando», dijo en voz alta. «Está sufriendo por mi culpa». Aminoró el paso, pues sabía que lo alcanzaría de todos modos, aunque ahora no estaba tan segura de que había sido una buena idea buscarlo. ¿Con qué derecho se atrevería ella a hablarle, y mucho menos a pedirle que no se marchara luego de haberlo manchado con sus palabras de desprecio? Observó que en una de las manos llevaba sujeta una valija. Iba a quedarse con ella, no a desaparecer ni a conformarse con mirarla en silencio. Pensaba pasar más tiempo con ella. Sus ojos no se despegaron de aquella maleta hasta que el pequeño sacó que él llevaba en la otra mano llamó su atención. De ningún modo permitiría que él se fuera. «¡No te vayas!»,
Gritó con toda la fuerza almacenada en sus pulmones. Sin darse la vuelta, él se detuvo, dejando caer la maleta sobre el suelo, pues su mente comenzaba a jugarle una broma pesada al sentir que escuchaba la imaginaria súplica de su hija para que no se alejara de su lado. «Es solo un deseo mío», pensó. «¡No te vayas!». Esta vez el grito había sido más claro que su raciocinio. Con mucha cautela él se volteó para encontrar a Candy acercarse cada vez más a él. «No te vayas», repitió, esta vez con más suavidad, apretando la muñequita a la cual debía su nombre. Sin el más mínimo interés en apartar las lágrimas de su rostro, él sonrió con cansancio. «No me iré hoy mismo de Pittsburgh, Candy. Solo pasaré la noche en un hotel mientras te compones un poco». Ella extendió una de sus manos en señal de entrega. «Qué mejor rendición que perdonar y ser perdonado». Pensó en Terry y en todas las barreras emocionales que había tenido que vencer para volver a aceptar el cariño de Eleanor. ¿Acaso no era eso lo que ella tanto había deseado para ambos? Que se perdonaran, que se estrecharan sus vínculos filiales. «Tienes un corazón de oro, amor mío», pensó con orgullo, pues ahora comprendía lo difícil que debía haber sido para él obviar el océano de distancia que se había interpuesto entre él y su progenitora, y más tarde dejar que otras personas, incluyéndola a ella, conocieran su compleja forma de ser. Trató de imaginar a Eleanor en Escocia la noche en que se reconcilió con su hijo, en su mirada maternal y la paciencia con la que esperaba que afloraran gestos y palabras de amor en su vástago. Y ahora veía a George, con sus lágrimas a cuestas, y aguardando por ella con la misma placidez con la que se había desplazado por su vida sin que ella apenas lo hubiera creído posible. Siempre había sido comprensiva y respetuosa con su prójimo. ¿Por qué, pues, entre tantas personas, tuvo que lastimar precisamente a su padre? «No quiero que me dejes», suplicó la muchacha, deteniéndose a solo unos pasos de donde él estaba. «No quiero que vuelvas a dejarme, ni siquiera para visitar la casa del vecino». Y mirando a ambos lados del camino agregó: «aunque la cabaña más cercana se encuentre a más de 1 kilómetro de aquí». A pesar de todo, George dejó escapar una leve risa. Era tan grande el don que poseía Candy para alivianar las más recias de las tempestades, que no se percataba del efecto de transformación que producía en las personas a las que animaba. Dando un paso adelante hasta quedar solo un aliento de ella, dijo: «Entre tú y yo hay muchas heridas que subsanar, Candy, y no quiero que te sientas presionada para que me aceptes o me perdones». «Ya te perdoné», admitió ella para su sorpresa y la de él. «No sé cuándo ni cómo, solo sé que lo hice». Sería durante el conmovedor abrazo que se dieran la noche del Año Nuevo o un poco después. Mientras estaba en Taormina, no podía borrar de mi memoria la sensación de que en alguna parte de este mundo mi papá trataba de buscarme, de comunicarse conmigo. No pensaba en mi madre ni en la señorita Pony o la hermana María. Solo en él, en mi padre. Estalló en llanto al ver la forma en que se manifestaban los designios de Dios sobre la tierra, y George contuvo los deseos de abrazarla por miedo a que la rechazara nuevamente, pero esta vez fue ella quien tomó la iniciativa para comenzar de nuevo. «Fue muy triste no haber contado con un papá y una mamá que me abrazaran, pero 20 años no son tanto tiempo. Te pido perdón por no haberte comprendido, y desde ahora prometo ser una buena niña, pero no quiero volver a perderte». Bajó la vista para que él no viera el torrente de lágrimas que rodaban por sus pómulos, y fue así como él vio la muñeca que ella sostenía entre sus manos. «No tengo nada que perdonarte, Candy». Fue todo lo que alcanzó a decir, sin apartar de su vista la descolorida muñequita. «Yo, en cambio, debo pedirte perdón por todo». «No tienes por qué», insistió ella sin alzar la mirada. «Sacrificaste todo para que no me faltara nada». Volvió a llorar con fuerza. «Y yo, en lugar de darte las gracias, te reproché mi ingratitud por haberme dejado en el hogar de Pony». «Nunca debí haberlo hecho», sostuvo él, levantando la barbilla de ella con una mano, mientras con la otra retiraba la muñeca de las delicadas manos de la enfermera. «Tu nombre no era Candice, sino Candance, igual que tu madre, pues ella vive a través de ti». «¿Desde cuándo tengo esta muñeca? ¿Y quién me la obsequió?».
Yo lo hice, al cabo de unas horas de haberte sacado del hotel donde murió tu madre. Acarició la pieza con nostalgia. Esta muñeca me ayudó a saber de ti, a encontrarte. Entonces le devolvió el juguete y con las palmas de sus manos temblando de anticipación, comenzó a buscar dentro de su saco. Antes de dejarte aquella noche en el hogar de Pony, me detuve en una modesta tienda del pueblo. No quería decirte adiós sin antes haberme llevado un recuerdo de ti, algo que pudiera conservar por muchos años y que nos mantuviera unidos en espíritu, sin importar la distancia ni el lugar, algo que pudiera entregarte un día como hoy, hija mía. Sacó el objeto por completo y el llanto de Candy se hizo más fuerte y sonoro. Allí estaba con el mismo cabello, el mismo color, el mismo vestido, la prueba inequívoca del amor incondicional de George Johnson para con su única hija, la muñeca que George había ordenado para él antes de separarse de su bebita, con el nombre de Candy también bordado a lo ancho del torso. George dejó que Candy tomara ambas muñecas en sus manos y quien hubiera visto las mismas por primera vez no habría sido capaz de diferenciarlas, ni identificar cuál de ellas había pertenecido a George o a Candy, ya que ambas estaban arrugadas, manchadas por el incesante uso de las manos o por la sal de las lágrimas. Cada noche de mi vida la he colocado sobre la mesita de noche, pero quiero que la conserves, quiero compartir contigo esta parte de mi corazón, esta parte que llevé conmigo el día en que me fui de tu lado. Y dicho esto, se cubrió el rostro con la palma de la mano, dejando escapar todo el llanto que aún quedaba guardado en su ser. Y al verlo, Candy se estremeció. Solo lo había visto llorar una vez, la noche en que recibieron el año nuevo. Y ella había atribuido el llanto a la sensibilidad que causaban las festividades. Qué lejos había estado de la realidad y cuánta soledad habría experimentado él esa madrugada. No llores, por favor, suplicó. Por favor, papá, no llores. La palabra había florecido de sus labios con la misma naturalidad con la que brotaban ramas de los árboles. Y al oírla, George dio un sobresalto. Con infinita calma, extendió un brazo para abrazarla, esperando que ella lo cogiera con beneplácito, haciendo que ella se serenara tal y como lo hiciera cuando la salvó de ser exiliada a México. En aquella ocasión ella ignoraba de quién se trataba, llegando incluso a pensar que se trataba de un secuestro, por lo que había comenzado a gritar sin parar, esperando que alguien la escuchara y la ayudara a bajar del auto. Por favor, cálmate. ¿Cómo olvidar aquellos ojos oscuros y sosegados? En medio de aquella vorágine de terror, la voz de George se escuchaba como un tierno arrullo, y aunque no dejaba de sentirse presa del pánico, se mantuvo quieta en su asiento, sin perder la esperanza de que todo no fuera más que un mal sueño. No voy a hacerte daño. Ahora que daba retrospectiva a su vida, todas y cada una de las acciones de George parecían adquirir sentido, y la dulzura con que la había apaciguado durante el incierto viaje de regreso a Lakewood no había sido la excepción, y para completar el cuadro, la había tomado por el hombro a tiempo que le hablaba con suavidad. ¿Qué clase de persona haría eso, por más instrucciones que recibiera de su jefe? Su padre, por supuesto. Solo un padre movería montañas con tal de ver a su hija sana y salva, no solo manteniendo oculta la emoción de tenerla tan cerca, sino además amainando el espíritu indomable de la asustada jovencita. La voz entrecortada de George le hizo regresar a la realidad. «Vuelve a decirme papá», dijo entre lágrimas, a medida que tocaba su hombro. «No voy a hacerte daño». Y no tuvo que volverlo a pedir, pues Candy se había arrojado a los brazos de su padre dejándose llevar por una calidez que no había conocido, la del ser que llevaba su misma sangre. Entregándose de lleno a la hermosa sensación de envolverse en brazos del hombre que le había dado la vida, Candy lloró por varios minutos, y el rostro de George también estaba bañado en llanto. Había perdido a varios seres queridos y se había despedido de su gran amor, pero al fin y al cabo Dios la había compensado devolviéndole a su padre, un padre que nunca le había sido arrebatado del todo, pues siempre había estado allí, entre sombras, moviendo las fichas necesarias para que a su hija no le faltara nada. Si tan solo la señorita Pony y la hermana María la vieran en este momento. Y Terry.
Cuánta emoción debió haberlo embargado al sentarse en aquella chimenea escocesa junto a Eleanor. Al pensar en él, le sobrevino una profunda tristeza, y George lo percibió, por lo que apretó aún más el abrazo. Hija mía, mi niña adorada, cuánto te amo. Te amo, papá, exclamó ella, saboreando cada una de sus palabras. Qué bien se sentía pronunciarlo. ¡Papá! Quédate conmigo, por favor. No quiero que me dejes sola. Ya no lo haré, dijo él llorando sobre su hombro, sin tomarse la molestia de deshacer el abrazo. ¿Y cómo hacerlo, luego de 20 años sin poder tocarla ni ofrecerle todo su cariño? Se apartó de ella solo un poco, lo suficiente para que ella lo mirara a los ojos. Sé que nada de lo que yo diga o haga a partir de ahora hará que recupere el tiempo perdido, pero si así me lo permites, espero pasar un tiempo contigo antes de que me radique definitivamente en Nueva York. ¿Nueva York? George iba a contarle sobre su romance con Eleanor cuando ambos escucharon un llanto quedo en la lejanía. Escondido tras un árbol, Albert dejaba fluir toda la conmoción que había desarrollado por dentro al contemplar la mágica escena, pues ahora no podía nada más que evocar todos los instantes que había sido abrazado por sus padres y su hermana, haciendo tambalear el andamiaje de seguridad que había ergido para sobrellevar los tropiezos en su vida. Pobre Albert, debe estar pensando en su familia, murmuró George. Con sumo pesar, Candy se apartó de su padre. Debemos hablar con él. Ambos caminaron en dirección al árbol donde Albert se había ocultado, y este último abrió los ojos con asombro al quedar descubierto. Apenas había tenido tiempo de secarse las lágrimas cuando Candy dijo: «Te debo una disculpa, Albert. Fui injusta contigo y también muy egoísta por haberte reclamado que papá había pasado más tiempo contigo que conmigo». «Eso no importa», aseguró él, recobrando la compostura. Nunca antes se había sentido tan desvalido y, en definitiva, el encuentro de George y Candy había movido su interior. «Por lo pronto, hay dos cosas que quiero que sepas». «¿Sí?» «La única verdad que quedaba por revelar ante ti, mi pequeña, ha sido revelada el día de hoy, y esa verdad se llama George. A partir de hoy puedes estar segura de que ya no tengo más secretos ocultos, te lo juro». «Lo que dice Albert es verdad», intercedió George. «Pero lo más importante», continuó el otro, «es que nada de lo que ha acontecido en este día cambiará tu posición en la familia Andry. En efecto, George y varios de mis primos y sobrinos pidieron que te adoptara, pero de haberse tratado de otra niña y no de ti, no hubiera aceptado tan a la ligera. Lo que quiero decir, Candy, es que te quiero y te aprecio y te considero parte de mi familia, y quieras o no, seguirás siendo Candy White Andry hasta que Dios lo permita». Candy se mordió las uñas. «Candace White Andry Johnson. Casi me quedo sin nombre». Todos se rieron ante la ocurrencia de la enfermera. «Prefiero Candice», opinó George, «porque no te llamé así en primer lugar». «Si no fueras tan obstinada, pequeña», comentó Albert sin tapujos, «serías Candice, duquesa de Granchester». Ella dejó de reír, y George y Albert intercambiaron miradas, pues había llegado el momento de hablar con Candy sobre las razones por las cuales se había separado de Terry en Taormina. En silencio y estrechamente abrazados, los tres caminaron de regreso a la cabaña, donde Candy preparó una cena para sus dos papás, y entre risas, chistes y comidas, los dos hombres la pusieron al tanto de lo que había acontecido en Nueva York, la trampa que había tendido Susana a Terry y que casi terminó en boda, tal y como Eleanor explicara a George, luego que estos últimos hicieran el amor, el descubrimiento del romance que había nacido entre Susana y Neil y su posterior casamiento, el comienzo de un noviazgo entre Patty y Russell, el atisbo de arrepentimiento en Eliza Ligan. Candy acogió cada una de estas noticias con un ataque de risa y en tono jocoso indicó que jamás hubiera imaginado la idea de que alguien tan excéntrico como Neil escogiera a Susana como esposa. Pero lo que no pasó desapercibido para George y Albert fue el dejo de melancolía reflejado en los ojos verdes cada vez que se hacía mención del nombre de Terry. George, aun cuando no había platicado con ella sobre Eleanor, pero había tanto de qué hablar.
Cayó la noche y antes que Candy cayera vencida por el sueño, tomó asiento con George y Albert y confesó toda la verdad sobre su partida de Sicilia. Mientras lo hacía, los otros se limitaban a escucharla, y cuando terminó, George frunció el ceño, contrariado. No quiero meterme en tus asuntos personales, hija, pero si quieres saber mi opinión, pienso que el joven Terry merece que converses con él. Lo he visto sufrir y desangrarse día a día, pues aún tiene muchas preguntas sin respuesta. Yo pienso igual, dijo Albert. No le diremos una sola palabra si no quieres, pero debes pensar en la agonía que está experimentando. Además, él más que nadie debe saber lo que está pasando. Debes decirle que... Aún no, interrumpió ella, con el remordimiento de ser la causante de las penurias de Terry. Tal vez algún día lo haga, pero ahora no. Hay algo que no entiendo, Candy, comentó Albert. Antes que regresáramos a América, Terry me contó sobre una carta que había enviado Susana Taormina. ¿Por qué no estás enfadada con ella, ni has mencionado palabra alguna al respecto? Candy lo miró sin comprender y quedó pensativa por unos segundos, hasta que lanzó su tradicional guiño de ojo y exclamó: «Está bien chiflado, Albert». «Pero eso te pasa por no dejar de pensar en la doctora Kelly», exclamó ella con una sonrisa, antes de ir en busca de un juego de sábanas para que ambos hombres durmieran en los cómodos sofás. Al alejarse, George dijo: «Tal vez no desea hablar sobre eso, Albert». El joven frunció el entrecejo. «No lo sé, George. Hay piezas que no encajan en este asunto. Pero Candy ya nos ha contado toda la verdad. Sin embargo, no ha dicho nada sobre la carta de Susana», puntualizó Albert con inquietud. «Algo no está bien, George. No sé qué es, pero no tengo el panorama claro del todo. Mejor no pensemos en eso y vámonos a dormir». «De acuerdo». Ambos esperaron que Candy regresara con las sábanas y minutos más tarde cada uno dormía a piernas sueltas sobre un extenso sofá, en particular George, quien aún en sueños no borraba la sonrisa de satisfacción de su rostro. En eso sintió un pellizco en el hombro y de un brinco se sentó en el sofá. «¿Quién?». Se estregó los ojos para aclarar la vista. Y allí estaba su hija, sin una pizca de sueño en su semblante. «Una última cosa antes de dormir», dijo ésta. «¿De qué se trata?». «Háblame de ella, háblame de mi madre». George señaló un espacio en el sofá para que su hija tomara asiento junto a él. «¿Qué te puedo decir que ya no haya mencionado? Tu madre era hermosa, muy, pero muy hermosa, Candy, así como tú. Y aunque solo pude verte junto a ella solo unas horas, pude observar que te amaba como solo una madre era capaz de hacerlo». Suspiró hondo y añadió: «Estoy seguro que ella está velando tus pasos desde el cielo y que es uno de los ángeles de la guarda». «Yo también lo creo así». «Debes sentirte afortunada de contar con 3 madres. Una de ellas, tu madre de sangre. No habita entre nosotros, pero te ama, siempre te amó. Y aquí en la tierra tienes a la señorita Pony y la hermana María, quienes viven y sueñan a través de tus ojos». «Así es», susurró ella, incapaz de creer que tanta felicidad fuera posible en medio de tanto sufrimiento. No solo contaba con 2 mamás adorables en el hogar de Pony, sino también con su verdadera madre, quien a todas luces la había querido con toda el alma y la protegía desde la eternidad. Y ahora en su adultez tenía la protección de 2 padres. «Es verdad, soy muy afortunada a pesar de algunas cosas». Decidió cambiar de tema. «Ahora dime quién es esa mujer por la que ahora te esmeras tanto en tu arreglo personal». A George se le subieron los colores al rostro, pues había contemplado aguardar el día siguiente para hablar con ella al respecto, pero ahora que su hija había traído el tema a colación, no debía aplazar el tema por más tiempo. «Voy a casarme con ella y viviremos en Nueva York», informó con cautela. «Es Eleanor Baker, la madre de Terry». Ella palideció al escucharlo. No se trataba de que ella desaprobara que su padre tuviera su nuevo amor. Más bien, que merecía ser feliz luego de haber estado tanto tiempo solo, al igual que Eleanor. Pero Terry, mientras Eleanor y George estuvieran juntos, Terry siempre sería una presencia constante en su vida, y eso era lo menos que necesitaba en este momento. George intuyó los pensamientos de su hija. «Creo saber qué es lo que te incomoda de nuestra relación, Terry».
Si es así, prometo que nunca hablaré contigo una palabra de él, y de este modo no echaremos sal a las heridas. Lo que sí quiero aclararte, hija mía, es que ni los kilómetros de distancia, ni mi futuro matrimonio con Eleanor empañarán la alegría de tenerte conmigo. Luego de unos meses me mudaré a Nueva York, pero vendré a visitarte a menudo. Oh, papá. Candy abrazó al autor de sus días. Claro que estoy feliz por ti, por ambos. Eleanor también merece amar y ser amada de nuevo. Y sí, me preocupa que Terry no desaparezca por completo de mi vida debido a esto, pero es algo que solo yo debo resolver. Y como tú y Albert ya saben, el recuerdo de Terry no se desvanecerá del todo. Al contrario, seguirá muy vivo, más vivo que nunca. Se levantó del sofá disponiéndose a dormir. Mucho cuidado con lo que tú y Eleanor hacen antes de casarse. George rió tan fuerte que casi despertó a Albert, quien dormía en el sofá adyacente. Creo que es un poco tarde para sermones, 20 años tarde. Candy rió con él. Tal y como había imaginado horas antes a raíz de su confesión, en el fondo padre e hija tenían mente y caracteres similares. Se inclinó para darle un beso en la mejilla y dijo con emoción: «Te amo, papá». Para George, la realización de su sueño más anhelado había comenzado, y escuchar las frases de amor de ella llenaban sus venas de infinito gozo. «Y yo a ti, hija, que Dios te bendiga». Continuará.